Continuamos en el programa Moneda Social por RCI. Quiero dar una especial bienvenida a José Luis Tapia Rocha y agradecido porque me ha traído el último de sus libros. Un buen día y bienvenido al programa. Rafael, buenos días. Y voy a decir el título: 42 estrategias claves de liderazgo empresarial. Aquí está la tapa: herramientas efectivas de influencia personal. Vamos a mostrar, ahí está, el último libro de José Luis Tapia, nuestro invitado. Quiero además señalar lo siguiente, ¿no? El tema que nos convoca es referido a los nuevos retos, ¿no?, de la enseñanza de la economía en las universidades. Catedrático universitario José Luis Tapia, presidente del Instituto de Libre Empresa. Miren qué importante es este instituto, ILE, como se le conoce, ¿no? ILE, así es. Entonces, lo primero, digamos, ¿cómo se enseñaba la economía en las universidades? Los tiempos han cambiado y ¿cuáles son los nuevos desafíos? Muchas gracias por tu invitación, Rafael. Efectivamente, la preocupación que tiene un profesor universitario cuando empieza a leer libros es que se da cuenta que hay un desfase entre lo que se necesita ahora, por ejemplo, los chicos que quieren hacer empresa, quieren emprender algún tipo de negocios, versus el material que uno tiene para poder enseñarles a ellos, ¿no? Y esta brecha, hay unos problemas que uno identifica en los libros textos normalmente que uno entrega a los alumnos para que puedan repasar. Y el primer de todos es el tema de que el empresario no aparece como una figura esencial en la creación de riqueza. Ajá, ahí hay un vacío. Hay un tremendo vacío conceptual identificado por la Escuela Austríaca de Economía, donde el rol del empresario está escondido dentro de una función de la economía que se le llama producción. O sea, en los libros texto lo único que tú puedes encontrar cercano a lo que es el rol de la función empresarial es solamente una ecuación donde dice producción depende de capital, trabajo y recursos Pero no naturales. está el eje del empresario. No está como la figura central. A los jóvenes le dan ahí en economía Paul Samuelson, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no? Entonces lo que sucede es que los chicos cuando quieren emprender un negocio y se quiere referenciar, o sea, quiere tener puntos de apoyo para poder hacer empresas, se da cuenta que no encuentra en el libro de economía un punto referencial y se van a las carreras de administración. Ergo, el gran desafío ahorita es que en las universidades, las facultades de economía, traten de ajustar una bibliografía también, digamos, al maestro, al profesor, con el tema de resaltar al emprendedor, al empresario. Así es, y eso te lo digo porque no hay en economía una sola escuela. Ajá, sí. Y es lo que pretende, digamos, las escuelas de economía, hacer creer a los alumnos que con un libro texto se acaba todo el aprendizaje de la economía. Y no es así, porque si uno hace análisis, uno se encuentra que hay más de 10 escuelas. Y una que se enseña nada más es la escuela neoclásica. Mira, 10 escuelas, ¿ah? La neoclásica. La neoclásica es la que ahorita está preponderando. Por ejemplo, en economía de la católica. Por ejemplo, el keynesianismo es una serie de enseñanzas que le dan más al rol al Estado que al empresario. ¿Y economía en San Marcos? Igual, o sea, acá el gran ausente es el empresario porque no se adecúan bien las escuelas de economía a las enseñanzas de escuelas, por ejemplo, Escuela Austríaca de Economía. Ahora, cuando llega un estudiante, ingresa a la universidad, le toca ir, ya pasa los estudios generales, va a la facultad, ¿qué detectas en el estudiante también a veces de repente decepciones? ¿O el estudiante se hace también una imaginación de que pueden conseguir con la carrera de economía determinadas cosas? ¿O es variable, digamos, los efectos que se ve en un estudiante cuando comienza a recibir la enseñanza de economía? A ver, cuando un alumno recibe la enseñanza de economía, cree que el mercado, cree que la economía es algo estático. Normalmente cree que el mercado es un asunto nada más de oferta y demanda y que es un lugar donde la gente va, compra y el otro vende y ahí uno gana, el otro también gana. Y se quedó ahí en la fórmula. Muy esquemático, frío, ¿no? Muy bien. Cuando es un sistema social, es un sistema de derechos individuales, donde las personas tienen derechos, expectativas, ¿no? Donde hay un marco capitalista, donde se desenvuelven las personas y que si no hay un adecuado reglas de juego, entonces empieza a funcionar mal la economía y aún así la gente digamos las que enseñan, digamos así, les se sigue enseñando bajo esa óptica. Entonces, ¿cuál es el déficit que tiene la economía? Dice, acá se vuelve demasiado teórica, demasiado alejada de la realidad cuando el mercado es más que una cosa de oferta y demanda. Entonces los chicos se quejan porque dicen, no encuentro la realidad a través de la teoría. Entonces los chicos dicen, bueno, prefiero salirme de la carrera de economía
y se va a administración, y por eso que la carrera de economía es cada vez menos demandada. Ya, miren, la gente va a algo más práctico, a la administración. Economía un poco que ha quedado como matemática pura. Exacto, ¿no? Esa es una distorsión de creer que la economía es matemática cuando no es cierto. Tú, por ejemplo, agarras un libro de la acción humana de von Mises y no encuentras ni un gráfico, ninguna matemática ahí. ¿Y por qué eso no se enseña? ¿Por qué no se le pone por lo menos como un texto complementario? Porque justamente la escuela neoclásica o la escuela keynesiana ha dominado todas las escuelas de economía y es el gran ausente del empresario, y los alumnos dicen, bueno, si no está el empresario, prefiero irme a una carrera de administración, y eso le va restando carrera de economía. Ahora, un factor importante en este tema es también el profesor, ¿no? El perfil del profesor que va a dictar en los cursos de economía de la facultad. Ahí también hay retos. Sí, por ejemplo, nosotros somos de una generación de los 80. 80, sí, así y es. ahí estamos en plena ebullición del socialismo, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, muy el socialismo, marcado, digamos. por ejemplo, Alan García, Sí. ¿no es cierto? Alan García hizo un gobierno muy malo en los 80, porque a través de esa fórmula de que el Estado podía reasignar recursos, se podía entregar pues lo que pedía la gente. Entonces pasó los años y se dio cuenta que ese no era el tipo de economía. De esa economía es la que todavía sigue. Todavía, miren, estamos hablando cuando llega García, todavía había un mundo bipolar, el 85. Uy. Y estaba Moscú por un lado, Washington por el otro, cada uno con su modelo económico. Exacto, ¿no? Cuando pudimos haberlo hecho, por ejemplo, los Chicago Boys en Chile, tú recuerdas bien, 1974, ya digamos con 10, Pinochet, hacen 15 años cambios, antes, ya ellos estaban con otro esquema mental de economía. No era el keynesianismo que esa era la época de y los Alan 80. Más cercano, entre lo que es Washington y Moscú había una vía socialdemócrata y hablaban del welfare state, ¿no? Del estado de bienestar. No sé si recuerdas bien el estructuralismo de Prebisch. Se puso de moda. A mí mi profesor Latina. A mí me enseñaron con eso. Cuando ya terminó el 90, me recuerdo el 90, cuando terminó el 90, Hernando de Soto ya había publicado el libro de 1986, el otro sendero. Hicieron una suerte de cambio digamos, en el pensum de las universidades. Los profesores ya no enseñaban planificación 1 y planificación 2. Porque eso venía de una época 60 y 70, ¿no? El tiempo del no alineamiento y de estos grupos latinoamericanos. Y eso es lo que se enseña, por lo menos quedan todavía profesores que enseñan eso. Entonces, por ejemplo, te digo, normalmente un economista de ahora que se le está enseñando, por ejemplo, no sabe identificar bien los costos de corto plazo y largo plazo. Por ejemplo, fórmulas, dice, pero hagamos economía, dice, ya pues, pero a ver, ¿cuál es la fórmula? Primero considerar los efectos de corto plazo y se olvidan de largo plazo. Por ejemplo, casos de, implementas un programa económico y lo primero que buscan es el empleo, como si el empleo fuera el fin. Ajá. Y el empleo no es el fin, es el medio en economía. Es el medio. Entonces ahí tienes un problema de que si tú le enseñas a los alumnos considerando que el empleo es el fin y más bien son los ingresos el fin y no es como ahora se le enseña, se equivocan. Otro, por ejemplo, dice, las máquinas causan desempleo. Eso se le ha metido a la gente que es verdad. Un sofisma. Es un sofisma porque la máquina crea empleo, porque una máquina exitosa genera industria, claro, y la industria absorbe empleo. Ajá. Que en el momento, en el corto plazo, tú puedes ver a un trabajador que sale expulsado por una máquina, porque es más eficiente la máquina que el trabajador. Entonces la máquina no es que va a quitar puestos de trabajo, no, va a generar otro. Genera, porque al ser exitosa la máquina en darle a las empresas lo que andan buscando, entonces se crea la industria que hace crear las máquinas. Y ahí empieza a demandar empleo. Qué importante. Eso es uno. Entonces, por ejemplo, el otro, importaciones. Se cree que las importaciones son malas y las exportaciones son buenas. Se van a nuestras divisas, se decía, ¿no? Sí, exacto. Y cuando es al revés, la importación es lo que trae riqueza y la exportación es el costo con que pagamos la riqueza. O sea, es una visión mercantilista lo que decimos en economía. Otro, por ejemplo, los controles de precios. Se dice que los controles de precios, por ejemplo, evitar que suban los precios genera bienestar en el consumidor. Cuando eso genera o bien escasez o bien sobreproducción. Se producen embalses y de un momento tiene que venir un shock, como lo hemos vivido. Otro sofisma en economía que se enseña, el salario mínimo. Se piensa que el salario mínimo debe haber en una economía, cuando eso es lo que genera desempleo. Sobre todo afectan a los chicos, a los jóvenes. El salario mínimo genera desempleo porque... El pequeño empresario que está comenzando recién... Ahorita está 950. Sí. ¿Tú crees que van a contratar a un chico recién salido de un colegio por 950 soles? ¿A quiénes contratarían? A alguien que tiene por lo menos universidad para arriba. Cierto. Y los que no pueden acceder a la universidad... Y ahí es donde se produce la informalidad, ¿no? La informalidad porque laboral. No puedo cumplir yo con este mínimo, pero entonces...
ya pues 8.50, entonces es una realidad donde está mucho el libre mercado, ¿no? Exacto, entonces el salario no ayuda, el mínimo no ayuda a justamente absorber la mano de obra y crear informalidad, como tú mismo lo dices. Otro, por ejemplo, se piensa que los impuestos ayudan al desarrollo del país, cuando es todo lo contrario, los impuestos destruyen la riqueza del país, porque le estás quitando a la gente dinero para poder producir o para poder consumir. Entonces, cuando tú dices los impuestos de desarrollo del país, es una visión sesgada, dándole a entender como que el Estado, el gobierno, al tener los impuestos va a desarrollar el país, y según las estadísticas en el Perú, dice, de cada sol que se obtiene por recaudación, 65% de ese sol, o sea, 65 centavos, se va en pagar burocracia. 10 centavos se va en coimas, y solamente 25 queda para lo que es efectivamente pagar jueces, policías, claro, etcétera. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en el país respecto de la atención del público con la economía? Tenemos muchos programas en el país, en prensa, radio, televisión, sobre todo muchos espacios que hablan mucho de política, pero a la economía no se le está dando el peso necesario. ¿Cómo ves esa problemática? Bueno, yo creo que se está confundiendo la política con politiquería, por ejemplo. Se piensa que la política es lo que estamos viendo. Yo te denuncio, tú me denuncias, hay que denunciar al que denunció, y se cree que esa es la política. No, eso es politiquería. La gran política es considerar cuáles son aquellas reformas, cuáles son aquellas políticas que permitan a la gente darle más seguridad, más niveles de justicia, hacer que aumenten los ingresos de las personas, cómo hacemos que la calidad de la educación mejore, cómo hacemos que los servicios de salud mejoren, cómo hacemos que las carreteras, nuestros aeropuertos sean lo más modernos posible. Eso no se discute. Tú que eres periodista con muchos años, tú no ves eso. Y vemos a los mismos políticos, los mismos rostros de un canal en otro, pero no están discutiendo, por ejemplo, estos temas o lo que planteas acá en el libro. Es decir, por eso nosotros pusimos moneda social. Así es. Para cubrir un vacío, porque hay muchos programas de análisis político, pero no de emprendedurismo, de negocios, de finanzas o de análisis económico. Así es, y eso es importante. Entonces, por eso José Luis Tapia, aquí presente, nos está dando una visión completa de lo que debe producirse en el país respecto de la enseñanza de la economía, y esto jugar un efecto multiplicador con otras áreas de la acción social, como es el periodismo, como es, por ejemplo, los programas de análisis. Entonces, debemos tener los peruanos más presentes a la economía. Sí, yo creo que se debe enseñar la buena economía, porque hay la mala economía, ¿no? La buena economía es la que hace ver la realidad, ¿no? La mala economía es darle ilusión a la gente. Decir que hay cosas, por ejemplo, decir que el salario mínimo va a generar empleo, eso es totalmente adverso. En secundaria, antes nosotros que somos ochenteros, teníamos cuarto, quinto de secundaria, venía un curso de economía política, ¿no? Vemos que eso también se ha relajado en los colegios. Creo que ya ni siquiera hay cursos de economía aparte, y si lo ¿no? hubiera, estarían los profesores capacitados para enseñar economía. Es un reto para que se capaciten ahí. De hecho, va a haber gente que va a enseñar economía, pero mi preocupación es la buena economía, ¿no? Porque economía lo puede enseñar con cualquier libro, ¿no? Claro. Pero lo importante... Fatacholi, había uno antiguo, de Rubio Fatacholi, ¿no? He estudiado con ese, ¿no? Fatacholi, sí, Fatacholi, así es. Era entonces, un libro clásico de secundaria. Es un libro que yo me acuerdo que decía, ¿no? Primero se produce, luego se circula, luego se distribuye y luego se consume. Como si al terminar el consumo vuelva a haber la producción, y en la economía real no es así. Tú no esperas que después de que consume se pone a producir. Todo es simultáneo. Es simultáneo, mira, qué importante. Esas son las cuestiones que, por ejemplo, un profesor como yo se preocupa, ¿no? Porque sus alumnos reciban una buena enseñanza para que sepan leer bien la economía y sobre todo los fenómenos que ocurren, ¿no? Este es un este programa y este segmento, este bloque, Víctor Felipe, José, es de antología. Imagínate esto, enviarlo a todos los estudiantes. Pucha, que vamos a generar, va a haber una sinergia ahí de reforma, ¿no? A propósito de eso, aprovechando que tenemos 2 minutos, ILE, el Instituto de Libre Empresa, ¿cómo está avanzando ILE? ¿Qué estás desarrollando? ¿Qué proyectos? ¿Cómo está tu participación vía ILE respecto a la política de la sociedad peruana? Bien, nosotros estamos ofreciendo, y gracias por la oportunidad de poder decirle esto al público, un diplomado que se llama Diplomado en Política Liberal, que cubrimos economía, política, temas culturales, sociales, etcétera. Entonces, ese diplomado que acabamos de terminar y nos ha costado un año
porque hemos empezado en marzo del año pasado y lo hemos terminado en enero, nos ha podido conocer gente, o sea, de diferentes países, ¿no? Y entonces este diplomado, que es único en su género, porque son 40 sesiones de 80 horas, le brinda la oportunidad a las personas de poder leer bien la política, ¿no? De cómo influye la economía. Entonces nuestro instituto lo que está haciendo es promover, por ejemplo, lo que se llama las 5 reformas, ¿no? Las 5 reformas: reforma política, que significa achicar el Estado; la reforma económica, que es abrir los mercados, regular la economía; tercero, el tema de la educación, que significa privatizar la educación, darle todos los colegios, incluso todas sus facultades a los maestros, los directores, para que ellos sean los gestores y no sea el Estado, con un voucher educativo para los propios alumnos, escojan los mejores colegios, y no es como ahora que el Estado le decide cuál colegio debe él estudiar. En el tema de la salud igual, unos vouchers también de salud para que la gente vaya y se atienda en las clínicas privadas. Y en el tema de las pensiones, que habría que hacer una reforma para que las personas también puedan acceder a ese sistema, y no como ahora que le descuentan y no reciben una buena rentabilidad de su fondo. Entonces ese conjunto de reformas nosotros la estamos movilizando, tratando que la gente lo entienda, porque la gente busca básicamente, primero, que le resuelvan el tema de la seguridad, sí, que resuelve el tema de los ingresos, porque le dice 44% de las personas están preocupadas porque le falta dinero, el 43% dice me siento inseguro, ¿no? Entonces nosotros estamos haciendo esta apuesta, ¿no? Correcto, muy bien, nos ha ganado el tiempo, José Luis. Muchas gracias, Rafael. Esperamos contar con tu presencia también, y adelante con lo que hace ILE, con las propuestas que estás realizando en cuanto al cambio de la enseñanza de economía en nuestro país. Hasta la próxima, amigo, un gusto de saludarlos, hasta que Moneda Social, el viernes, sí, viernes estamos a las 9 de la mañana, no se lo pierda. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad.